Hola, bienvenido, bienvenida a nuestra lección número 2 del módulo número 3. Lo hemos llamado En los zapatos del otro. Seguimos ubicados aquí en el módulo 3 de nuestra primera etapa. Y aquí vamos a empezar a hablar de un tema que es bastante trillado, por decirlo. Se habla mucho de empatía, pero muchas veces no se practica. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a decir que la empatía está vinculada con esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, conectar con sus necesidades y comprender su forma de actuar. Esa, digamos, como una primera definición. Y hay unas características que podemos asignarle a la empatía. La primera es la comprensión de los sentimientos ajenos, ¿sí? La segunda es la escucha activa. La tercera la vamos a llamar no suponer, es decir, no hacer conjeturas de lo que está pudiendo estar diciendo o sucediendo en la otra persona. Y eso nos lleva a una cuarta que se llama no juzgar, porque dentro de la empatía no cabe el juicio. Por supuesto, el respeto por el otro. Y finalizamos con la reflexión sobre nuestras palabras propias, es decir, que hay una introspección y una claridad de entender lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante, no? Como vimos anteriormente, por lo general nadie quiere accidentarse o enfermarse, es decir, yo creo que eso es el mínimo de los casos. Por lo tanto, esto no es un tema valórico y es una situación que nos suele suceder y escuchamos mucho cuando las personas juzgan y dicen, no, es que a esta persona no le importa la seguridad. Es decir, quisiera decir que a esta persona no le importa accidentar, morir o salir herido o salir amputado, lo cual creo que no es la realidad. La realidad es que las personas no queremos accidentarnos. Por lo tanto, no podemos estar juzgando como un valor. Y eso está muy asociado muchas veces a nuestra función, ¿no? Que muchas veces actuamos como policías o jueces. O lo que pongo ahí es que tal vez muchas veces otros esperan que seamos así, es decir, personas dentro de la organización, líderes, jefes, como se llame, están esperando que nosotros actuemos de esa forma, como el juez, como el policía que entra a decirle a la otra persona qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. De alguna manera eh, nos volvemos policías cuando exigimos que se cumplan las reglas y los procedimientos, y somos jueces cuando juzgamos a las personas cuando no cumplen las normas o procedimientos, y en ocasiones llegamos a reprenderlos o castigarlos luego de que juzgamos su mal comportamiento. Digamos que eso es lo que se ha entendido tradicionalmente especialmente con las personas que hacemos seguridad. Y como les decía, muchas veces eso es lo que esperan otras personas de nosotros. Pero creo que aquí vamos a hablar de otra cosa. Entonces, cuando desarrollamos la capacidad de empatizar y como vimos sus características, ¿m? Vamos a lograr llegar mucho más lejos que la observación de lo superficial, que es el comportamiento. Y podemos entender que detrás de todo comportamiento existen activadores que generan comportamientos, y esos comportamientos generan una consecuencia. Entonces aquí les voy a introducir un modelito, tal vez usted lo conoce, que se llama el modelo ABC, que son antecedentes, behaviors, comportamientos, C, consecuencias. Normalmente la seguridad tradicional se ha enfocado en el B y el C, es decir, corregir a las personas para que se comporten bien y eviten las consecuencias, pero muchas veces nos olvidamos de la primera parte. Ya existen antecedentes o activadores que nos están generando esos comportamientos que nos traerán consecuencias. Entonces, si no somos empáticos, no vamos a lograr entender los activadores y nos enfocaremos en los comportamientos, en las consecuencias, y no vamos a lograr romper el paradigma. Es decir, vamos a seguir actuando como todo lo que se espera de la seguridad tradicional. Policías que están diciéndole a la gente cómo actuar, qué hacer, cómo hacerlo, y castigándolos cuando no lo hacen. Y aquí no hablamos de eso. Aquí estamos llegando a un punto anterior. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en el día a día? Pues básicamente entendiendo el trabajo que las personas hacen. Cuando sabemos, entendemos por qué las personas lo hacen como lo hacen, qué es lo que tienen que hacer, por qué hacen lo que están haciendo, y entramos y profundizamos más en esa forma en que se hace el trabajo, sin lugar a duda vamos a entender y vamos a llegar mucho más allá. La seguridad puede entenderse como algo que tenemos y no con algo que hacemos.
nosotros tenemos seguridad, no hacemos seguridad. Puede sonar contradictorio porque normalmente pensamos nuestra vida haciendo muchas cosas por la seguridad. Entonces no estamos haciendo seguridad. La seguridad se tiene, no se tiene y se va a construir con lo que vamos haciendo con las personas. Entonces, sin embargo, la razón por la que hacemos todas estas actividades prácticas de seguridad es para crear esa capacidad para manejar el riesgo durante nuestro trabajo. Y aquí hay una frase que me gusta y dice, la seguridad es una propiedad emergente de un sistema de trabajo formada por múltiples factores sociales y colectivos. Es decir, que esto está conectado directamente al trabajo y lo que normalmente hacemos en las organizaciones es desconectarlo, pensar que el trabajo viene por un lado y la seguridad viene por el otro. No, con esta nueva visión, la seguridad emerge de la forma en que se hace el trabajo. Entonces necesitamos darnos cuenta que en la relación de qué tan segura es una organización, el trabajo es más interesante para nosotros que las prácticas de seguridad. Es decir, enfocarnos en el cómo se hacen las cosas, por qué se hacen, más allá de imponer normas, reglas, procedimientos que vienen desde un escritorio muchas veces planteados desde otro sitio. Y hay otro que no me gusta mucho y es, no podemos arreglar la seguridad con más seguridad. Y es lo que normalmente hacemos en las organizaciones, ¿no? Pensamos que hay un problema en seguridad y lo que queremos es montar y ejecutar y sobrecargar la operación con más y más procedimientos de seguridad para entrar a contrarrestar cosas que están generadas desde el trabajo. Entonces, todo lo anterior quiere decir que como profesional de seguridad debemos estar más atentos a la forma en que las personas hacen el trabajo. ¿Mm? Esto suena obvio, ¿no? Tal vez dirán, bueno, ¿y esto qué tiene de nuevo? Porque aquí no nos está diciendo nada interesante. Pero muchas veces las actividades que hacemos y en lo que mantenemos nuestro foco es en el nivel de cumplimiento con los procesos de seguridad, el perfil del riesgo y pensando siempre en la siguiente campaña que vamos a hacer para que la gente haga lo que tiene que hacer y se comporte de la forma en que se tiene que comportar. Entonces, debemos estar más enfocados en trabajo presente y futuro. ¿Mm? ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Esos son el tipo de preguntas que debiéramos estar enfocados. Muchas organizaciones esperan que los profesionales de seguridad estén enfocados en los eventos pasados, investigando algo que pasó hace semanas o haciendo seguimiento administrativo de lo que se incumplió. Esto no es ser proactivo, ¿no? Esto es ser totalmente reactivo. Y esto no es estar preocupado por la seguridad del trabajo. Estamos preocupados por el pasado de cosas muchas veces, gestionando cosas por cumplir, por hacer. Hacemos planes de acción que pensamos que mientras más acciones tengamos vamos a ser mucho más completos y la realidad es que generalmente no se ejecutan las acciones, no se hacen lo que se tiene que hacer y los problemas no se resuelven. Entonces, el propósito de algo que llamamos la exploración diaria del trabajo que cada día es mejorar la forma en que tu organización entiende cómo las personas crean y rompen la seguridad en el trabajo diario. La exploración diaria del trabajo se trata de la forma cambiante del riesgo y facilitar la acción antes de que las personas salgan afectadas. Es decir, preocuparnos por lo que se está haciendo, de detectar esas señales que vienen desde la forma en que se hace que pueda generar un problema en el futuro y entender los activadores que han generado eso. Dentro de esta exploración diaria encontramos como exploraciones normativas, ¿no?, que se utilizan para identificar las mejores del proceso específico donde el objetivo es cambiar el trabajo, exploraciones descriptivas para comprender abiertamente el estado actual del trabajo o exploraciones formativas para buscar y decidir enfoques alternativos al trabajo. Entonces, dentro de esto existe, cuando entramos en esa exploración, vamos a encontrar un concepto que no es nuevo, ¿sí?, y es algo que se llama el trabajo como se imagina versus el trabajo como se hace. Como les decía, esto no es una cosa nueva, ayer vienen desde los conceptos de la tradición ergonómica francesa de los 50, pero este personaje, Eric Holnagel, la hizo muy popular en los últimos años. Y para un ejemplo es, miren cómo firma sus emails. La brecha entre el trabajo como te lo imaginas
y como se hace es mucho más grande de lo que te imaginas. Entonces, esto es un concepto fundamental que es crítico entenderlo y que vamos a hablar un poco más. Entonces, el trabajo como se imagina o work as imagined se refiere a la forma en que los gestores, ingenieros, planificadores piensan que se realiza el trabajo. Esto incluye siempre los procedimientos, los manuales, las reglas, las regulaciones, etc. Pero hay otro concepto que es el trabajo como es hecho y se refiere a la realidad de cómo los trabajadores realizan sus tareas diarias, incluyendo las adaptaciones y variaciones que se hacen para enfrentar condiciones imprevistas y desafíos operativos. Cuando pensamos en la seguridad tradicional, estamos muy susceptibles a quedarnos en el trabajo como se imagina. Cómo se construyen los procedimientos, cómo se construyen las normas, cómo entramos a la relación con las personas, en los trabajadores. Es pensando es que hay una forma correcta de hacerlo y esto estamos hablando, y lo vamos a ver seguramente más tarde o ya vemos un poco en la introducción, que esto es un concepto de hace 100 años, de cómo Taylor pensó que decir que hay una forma como se hace el trabajo y las personas tienen que alinearse a eso y no deben salirse de ahí, es lo que de alguna manera es el trabajo como se imagina. Entonces, siempre hay una brecha entre esas dos conceptos, que es el trabajo como se imagina, que normalmente lo podríamos pintar como una línea recta, es decir, el procedimiento está bien definido, es súper claro, es súper concreto, es paso a paso, por lo tanto, responde a esta línea recta. Encontramos un tercer concepto que se llama el work as disclosed y es como el trabajo como es dicho. Entonces, una cosa es cómo se imagina, otra cosa es cómo te dicen que se hace. O sea, es decir, cuando tú vas a donde una persona y le preguntas, oye, ¿cómo es que haces esto? Y él te va a decir algo. Y el tercer concepto es el trabajo como se realiza. Y siempre hay brechas, siempre existen las brechas. Y lo que pasa es que cuando esto se va desviando demasiado, pues efectivamente lo que vamos cuando nos enfrentamos a los peligros, es que en algún punto vamos a tener un evento. Por lo tanto, pensar que solo los procedimientos son suficientes, que cuando tenemos procedimientos estamos completamente cubiertos, de alguna manera puede ser un poco una falacia, ¿ah? Porque como les digo, siempre vamos a tener una brecha. Por lo tanto, pues de lo que se tratará acá es de reducir esa brecha, ¿ah? Que siempre podamos estar un poco más cerca entre estos dos conceptos y que desarrollemos esas capacidades en las personas para que puedan enfrentar imprevistos. No existe procedimiento perfecto, no existe procedimiento que sea capaz de describir completamente la realidad. Siempre habrán cosas que se quedan por fuera. Cuando las personas están demasiado apegadas a los procedimientos, lo que vamos a tener es una ceguera que nos va a impedir muchas veces ver cosas que no estaban previstas, que no estaban planeadas, imprevistos, sucesos que pueden pasar dentro de la operación. Y si no estamos en la capacidad, por lo menos, de estar atentos a eso, vamos a reaccionar de una forma que va a hacer que tengamos probablemente un problema. Entonces, Holnagel argumenta que siempre habrá una diferencia, como les decía, entre el trabajo como se imagina y el trabajo como se desempeña, debido a que cada vez el mundo es más complejo y los entornos son más variables. Tal vez hace 100 años era mucho más predecible todo. Hoy en día, con toda la rapidez en que cambian las cosas, con cómo estamos incluyendo cada vez más herramientas, más tecnología, pues hay demasiada complejidad. Los entornos son excesivamente complejos y los trabajadores a menudo deben improvisar y adaptar sus acciones para manejar estas situaciones que no fueron previstas en los procedimientos formales, como les decía. No existe procedimiento perfecto, no existe procedimiento que pueda contener todo. Y si lo existiese, pues sería una cosa imposible de seguir porque sería una Biblia o un armatoste tremendo donde estaremos tratando de poner todo, que muchas veces lo estamos pensando es como para evitar problemas en el futuro. No, pero es que si en el procedimiento decía, claro, pero es que es un procedimiento de 200 páginas que nadie ha leído, solamente el que lo escribió. Por lo tanto, eso tampoco es efectivo. Entonces, muchas veces cuando estamos en este dilema, gastamos todos nuestros esfuerzos en auditorías y procedimientos e investigaciones. Pero recuerden que existe la variabilidad. No lo olviden. Esto es algo que no podemos perder de vista.
porque cuando juzgamos y entramos a juzgar que una persona no sigue un procedimiento, puede haber mucho más detrás de eso y puede estar significando que el procedimiento, como les decía, no estaba previendo cosas que podían pasar y esta persona no estaba preparada porque no tenía las capacidades, la formación, el entrenamiento, la experiencia, lo que sea, para responder frente a algo que fue imprevisto. Cuando nos enfocamos solamente en el trabajo como se imagina y nos enfocamos solamente en procedimientos y normas sin considerar cómo se hacen las tareas, pues como puede llevarnos a una falsa sensación de seguridad y a la implementación de medidas ineficaces. Entonces estamos seguros, decimos, no, es que todo está procedimentado, pues no hay problema, tan solo hay que seguir los procedimientos. Y la importancia de entender el trabajo como se realiza es comprender y reconocer cómo se hace realmente el trabajo, cómo eso nos puede ayudar a identificar riesgos no previstos y a diseñar intervenciones mucho más eficaces. Todo esto que les he hablado tiene que ver con estos dos conceptos, el Safety 1 y el Safety 2, también que son conceptos que se han ido desarrollando o planteando. Y cuando hablamos de Safety 1 es que estamos hablando de la seguridad tradicional, que está enfocada a evitar fallos y accidentes, asumiendo que si todo se hace según los procedimientos, no va a ocurrir no va a ocurrir, perdón, incidentes. Por eso les decía que tiene mucho que ver con ese Taylor de hace 100 años. Pero la segunda parte de esto, el Safety 2, que es el desarrollo de esto, de lo que hemos estado hablando en los últimos años, enfatiza la importancia de comprender y apoyar cómo el trabajo realmente se lleva a cabo para mejorar la resiliencia y la capacidad de los sistemas para adaptarse y continuar funcionando bajo condiciones variables. Y aquí hablamos de un concepto que es también muy usado últimamente, se llama la resiliencia. Tiene que ver que cómo respondemos frente a los imprevistos, a las situaciones adversas, y eso evoluciona si somos capaces de salir fortalecidos. Entonces, ¿cuál es la solución? No es forzar que el trabajo como se desempeña se parezca al trabajo como se imagina. Es decir, no, los esfuerzos no son en tener que corregir a las personas para que hagan las cosas como dijimos que tenían que hacer, ni tampoco es modificar el trabajo como se imagina para que corresponda al trabajo como se es diseñado. No. El trabajo realizado es un objetivo en movimiento, desde las condiciones, las demandas y los recursos siempre están cambiando. Es decir, que por más esfuerzo que yo haga en ajustar procedimiento a lo que se está haciendo hoy, mañana puede que eso cambie porque hay cosas que no vimos o cosas que van a pasar que no estaban previstas, que nos va a hacer que eso cambie. Entonces, por lo tanto, nos va a meter en un círculo vicioso que no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, ¿dónde está la solución? Pues la solución es trabajar para entender qué es lo que determina cómo el trabajo es hecho y encontrar las formas efectivas de manejar lo que mantiene la variabilidad del trabajo como es hecho dentro de los límites aceptables. Entonces, aquí cae un nuevo concepto y es que hay límites aceptables. Por lo tanto, como veíamos en ese gráfico, hay una variabilidad que nosotros debemos aceptar. Y obviamente hay un punto en el cual eso no puede seguir siendo así porque va a generarnos problemas. Pero siempre hablaremos de variabilidad, de límites, por lo tanto no estamos hablando que el procedimiento tiene que seguir al 100%, porque es que así es que dice y punto. Pues no, tal vez hay veces que hay que salirse del procedimiento para resolver problemas que no estaban planteados, por lo tanto tenemos que tener un margen de maniobra, o el trabajador tiene que tener un margen de maniobra. ¿Qué estrategias puede haber para reducir esa brecha? Entonces, primera observación y participación, como decíamos, involucrar a los trabajadores en la observación y revisión de cómo se realizan las tareas. Feedback continuo, entonces establecer canales de comunicación abiertos donde los trabajadores puedan proporcionar ese feedback en esas discrepancias. Hacer diseño participativo, es decir, cuando hacemos diseño de equipos, de procesos, involucrar a la mayor cantidad de personas, involucrar a los trabajadores en el diseño y en la actualización de los procedimientos que tengamos, asegurando que reflejen lo mejor posible ese trabajo diario, pero ante todo dejando espacio a la autonomía frente a la variabilidad. Esto es muy, muy importante. ¿Cuál es el mejor escenario? Entonces debemos mantener nuestros dedos en el pulso de las operaciones, estando cerca de los ambientes de supervisión y donde se toman las decisiones del día a día como fuente de datos e información. Necesitamos entender los conflictos y esos trade-offs, ¿eh? Lo que siempre yo tengo que entregar algo o perder algo para ganar algo.
Eso es fundamental en esos ambientes operacionales. Hay veces que tendré que ceder un poco para ganar algo más importante y eso es fundamental. Y es el rol del profesional de seguridad, interpretar esas señales emergentes para anticipar problemas operacionales futuros. Por lo tanto, esto es un cambio sustancial en estar parados en una operación exigiendo y castigando y corrigiendo o diciéndole a las personas lo que tienen que hacer. Las herramientas tradicionales, como las observaciones de conducta, las auditorías, los tours de liderazgo, no se ajustan muchas veces a esta perspectiva y se centran principalmente en el work as imagined, que es lo que normalmente pasa cuando hacemos la visita a la planta con un líder. Pues cada quien tiene una forma, piensa que el trabajo debería hacerse de una forma y lo que estoy haciendo es diciéndole a la persona, hey, mira, es que tú estás haciendo esto de una forma como no es. Y raramente están diseñados para observar ese work as imagined, perdón, como el trabajo como se realiza. Para que un programa de exploración de trabajo que verdaderamente entienda el trabajo como se hace, tenemos que empezar con una hoja en blanco y debemos desarrollar una capacidad que nosotros o que la llaman la humble inquirer o la indagación humilde. Y más adelante vamos a poder indagar un poco más en esto. ¿Qué significa la indagación humilde? Pero como adelanto es mejor hacer preguntas que entregar respuestas. Y tener la capacidad de preguntar cosas como si fuera la primera vez, de una manera humilde, no tratando de decirle a la persona a través de una pregunta cómo es que creo yo que se tiene que hacer las cosas, sino que realmente propiciando la pregunta para que la persona diga lo que tiene que decir. Probablemente, como les decía, puede que las personas muchas veces digan que se hace un trabajo como no se hace. Es decir, que hay una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, y mucho más contra lo que se imagina. ¿Qué opinas? ¿Cómo te suena esta perspectiva? ¿Ya la conocías? ¿La has aplicado antes? Entonces, ve al paso Victoria que está asociado a esta lección y consigna tus reflexiones y podemos conversar mucho más adelante sobre ellas y poder ver si esto realmente te cambia un poco la perspectiva y rompe uno que otro paradigma de cómo hacemos las cosas o cómo las hemos hecho siempre. Porque recuerda que siempre y normalmente la gente espera que hagamos lo que siempre hemos hecho. Cuando el jefe, el líder, la persona que está por fuera de la seguridad, lo que espera es que hagamos lo que normalmente hemos estado haciendo. Entonces aquí se trata de hacer cosas distintas y de dar otro énfasis y otra orientación, otro foco para que realmente sean efectivos. Entonces te agradezco mucho, muchas gracias. Ve al paso de Victoria, realízalo, por favor, y lo podemos y compártelo con los demás. Muchas gracias, nos vemos en la próxima lección.